hace 2 semanas atrás, sí, 2, 3 semanas, no recuerdo ya, estando en Quito, el Espíritu Santo me trajo una palabra en la mañana. La verdad que Dios me ha estado visitando con mucha palabra durante este tiempo. La palabra es sumamente importante que sea desatada en nuestro espíritu, porque la palabra es la que va a producir un rompimiento en nosotros, amén. Entonces el Señor esa mañana me tocaba predicar y Él me dijo: el conflicto es grande. Eso fue lo que me trajo, me dijo así: el conflicto es grande, pero mi palabra es verdadera. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una palabra de parte de Dios en sus vidas. ¿Cuántos tienen una palabra? Ahora, cuando usted tiene una palabra que Dios le ha dado, generalmente esa palabra no lo introduce de inmediato en el cumplimiento, lo introduce en el conflicto. Generalmente la visión del cristiano, a ver, sosténganme esto porque voy a pedir que me quiten la mesa porque me estorba. Entonces, dice la escritura en el libro de Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 1, dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. La palabra y tuvo inteligencia en la visión. El Señor me decía esto: cuando mi palabra es desatada a tu favor, generalmente lo que se va a provocar es un conflicto grande. ¿A cuántos les ha pasado que Dios les soltó una palabra, una promesa, y de inmediato lo que vino a su vida no fue el cumplimiento, sino el conflicto grande? Ahora, ¿para qué viene el conflicto? El conflicto viene para llevarte a una nueva dimensión. Diga conmigo: nueva dimensión. Porque para que pueda venir el cumplimiento, yo primero tengo que tener entendimiento en la palabra e inteligencia en la visión. Dios no me puede dar un cumplimiento si antes yo no estoy alineado en el entendimiento y en el conocimiento de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sabes? Semanas atrás el Espíritu Santo empezó a decirme esto. Él me dijo: es necesario que aprendan a ver desde el tercer cielo. No pueden ver desde el primer cielo, no pueden ver desde el segundo cielo. Tienen que aprender a ver desde el tercer cielo, porque lo que se genera en el primer cielo y en el segundo cielo siempre serán conflictos. Pero desde el tercer cielo tú aprendes a ver no el conflicto, sino el entendimiento de lo que Dios va a hacer por medio del conflicto. Entonces, ¿qué sucede? Tú terminas agradeciéndole al Señor por el conflicto que está viniendo a tu vida. Porque sin conflicto no hay entendimiento y no hay revelación. Hay puertas que se nos van a abrir en nuestra vida cuando tengamos comprensión y cuando tengamos entendimiento. El Señor me hablaba y me volvió a decir, recuerdo, yo no sé si se acuerdan la vez que el Espíritu Santo me estuvo hablando sobre el siervo de Eliseo, como él había visto el ejército enemigo. Él siempre vio el conflicto, pero como no tenía el entendimiento profético, como no tenía la visión profética, estaba viendo el ejército del enemigo que estaba viniendo a rodearlo. ¿Sabe cuánta gente hoy en día está orando desde lo que está viendo del segundo cielo? El criado de Eliseo vio la operación del enemigo en el segundo cielo. Quiero decirle algo: muchos intercesores, mucha gente profética tiene un grave problema, y es que todo lo ve desde el segundo cielo. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que ven la obra del enemigo, ven los ataques del enemigo, ven lo malo que el diablo va a hacer, pero nunca ven lo que el Espíritu Santo va a hacer detrás de eso.
Usted tiene que entender esto. No hay conflicto tan grande que Dios no pueda solucionar. Y no hay conflicto que venga a nuestras vidas que el Padre no lo haya autorizado. Y si Él lo autorizó es por una razón de que tiene algo más glorioso, algo más grande y algo mayor que entregarnos después del que el conflicto venga. El Señor me hablaba de cómo, y me traía esta palabra sobre el conflicto, y Él me decía, muchas veces el conflicto no lo genera el diablo. Sálganse de la mentalidad de que el conflicto viene porque el enemigo quiere. El diablo puede querer matarnos a usted y a mí. Es más, le voy a preguntar, ¿a cuántos de ustedes ha querido destruirlos? Pero la pregunta es, ¿a dónde está usted? ¿Cuántos desde que iban a nacer el enemigo quiso matarlos, quiso destruirlos? Ha lanzado dardos, ha querido matarlos, ha querido destruir su llamado, su ministerio. Pero mi pregunta es, ¿a dónde está usted hoy? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Usted sigue adorando a Dios, sigue buscando al Señor, no se ha movido de donde Dios lo ha establecido. ¿Por qué? Porque Él lo ha cimentado, y eso quiere decir que Dios tiene toda autoridad, poder y gobierno sobre su vida y sobre mi vida. Nada sucede sin que el Padre no esté en control de eso. Yo no sé si esa es su fe, pero esa es mi fe. Yo sé que aunque suceda lo peor, si yo camino alineada con Él, lo que pase a la postre será para mi bendición. Si no, vea la escritura en el libro de Job, todo le fue quitado, pero ¿para qué? Para darle 7 veces más de lo que tenía. A veces no entendemos por qué se genera el conflicto. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan delante de mí? Entren en esa barca y vayan, yo los alcanzo en el camino. Yo los alcanzo. Jesús dice que subió al monte a orar, se quedó despidiendo a la gente, subió al monte. Pregunta, ¿qué estaba viendo Jesús en el monte? ¿Qué era lo que veía en el monte? Él veía el mar, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban en el mar? Los discípulos que Él había mandado. ¿Usted cree que Jesús no sabía que iba a haber tormenta? ¿Quién mandó a los discípulos a la tormenta? Jesús. ¿Quién los mandó al conflicto? ¿Por qué? Porque era necesario enseñarles a dominar cosas que todavía no dominaban. Creo que estuve hace poco hablando con ustedes sobre esto, no me acuerdo si se los dije o no, pero el Señor me decía esto, es tiempo donde el conflicto viene para que tú puedas aprender a dominar lo que antes no habías podido dominar, para que ejerzas dominio no en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Sabe? Cuando Jesús llega a ese lugar, lo primero que le hacen los discípulos es que se asustan, porque están en la tormenta y de repente Jesús viene caminando en un medio donde nunca antes lo habían visto. Hay cosas donde Dios va a venir a tu vida y permitió que viniera ese conflicto para que aprendas a verlo donde nunca antes lo habías visto. Entonces Jesús está viniendo caminando sobre el agua. Él viene caminando y lo que los discípulos dicen de inmediato es un fantasma. Es un fantasma. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la duda de los discípulos? La duda era, ¿será Jesús? ¿Será el Señor? Pregunta, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida, en medio del conflicto, dirán, ¿será que Dios de verdad me habló? ¿Será que Dios de verdad me dijo? ¿Será que Dios de verdad me empujó a esto? ¿Será que Dios me trajo a esta situación? Yo quiero decirle, como me dijo el Señor esa madrugada que me visitó y me dijo, sí, fui yo. Y yo muchas veces seré el que te llevará al ojo del huracán. El hecho de que Dios guíe tu vida no quiere decir que todo será color de rosa. A veces Dios te va a meter en unos conflictos grandes porque te va a abrir dimensiones grandes. A mayor conflicto, mayor gloria. Y si Dios es el que te está llevando al centro del huracán, prepárate, porque de ahí vas a salir de una manera poderosa y gloriosa.
Cuando ellos ven venir a Jesús, le dicen, Pedro, ¿verdad? Nuestro querido Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Pedro no tenía duda de que podía caminar sobre el agua. ¿Cuál era la duda de Pedro? ¿Eres tú? ¿Dónde es que dudamos usted y yo? ¿Dónde es que el enemigo nos trabaja la mente para dudar? ¿Será Dios? Cuando el diablo ataca ese ¿será Dios o no será Dios?, nos derriba una gran fortaleza. Porque a veces no es que dudamos de que Dios lo puede hacer. Lo que dudamos es si el Señor es el que está metido en esa situación. Dígame si es así o no es así. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, sí ven. Pedro se sale de la barca y empieza a caminar en un elemento que supuestamente él dominaba. Recuerden que Pedro era pescador. No es lógico pensar que un pescador no sepa nadar. Toda la vida están en el mar. ¿Usted cree que un pescador no sabe nadar? Pero ¿cómo era que Pedro se estaba hundiendo? Porque él empezó a poner los ojos en lo que no los tienes que poner, o en los que no tenemos que ponerlo usted y yo, y es en los vientos contrarios. Hay algo que he aprendido y es a no desenfocarme. No te desenfoques en medio del conflicto. No te desenfoques en medio de la tormenta. Tu visión tiene siempre que estar donde Dios dice que tiene que estar. Lo he aprendido durante años de formación. La mayoría de los cristianos se desenfocan cuando viene la tormenta y por eso pierden el rumbo y se mueven a donde Dios no los está llamando, porque no saben mantener la visión, no saben mantenerse alineados con el diseño y con la palabra que el Padre ha desatado sobre ellos. Pedro empieza a hundirse porque vio los vientos contrarios. Dice la escritura que Jesús vino y le tomó la mano. Ahora el Espíritu Santo me hizo esta pregunta y me dijo, hija, siempre ven cuando Pedro sale y camina sobre el agua. Pero me hizo esta pregunta, él caminó y se hundió, pero ¿cómo regresó a la barca? Me decía, ¿nunca te has puesto a pensar cómo fue que Pedro regresó a la barca? Yo quiero decirle que Pedro regresó a la barca caminando sobre el agua. Él no regresó nadando, él no regresó llevado del pelo por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ha tenido fe para lanzarse donde Dios le dijo que se lanzara y usted no dudó, aunque usted se esté hundiendo, Dios nunca va a permitir que usted salga avergonzado. Mi Dios es un Dios fiel, y cuando nos atrevemos a creerle, cuando nos atrevemos a lanzarnos en un terreno que nunca antes hemos dominado, Él viene sobre nuestras vidas, y aunque nos estemos hundiendo, su mano poderosa vendrá sobre nosotros y nos llevará dominando sobre el elemento que antes no dominábamos. Esto es importante que lo entendamos, porque si no, cada vez que venga un conflicto, vamos a ser como el resto de los mortales. La mayoría de la gente en la iglesia, no le hablo de gente no creyente, le hablo de gente creyente. Cuando viene el conflicto, yo veo mucha gente, a mí me escribe mucha gente y me dice, por favor, ore. ¿Por qué? Porque están viendo el conflicto. Lo que no están viendo es lo que se va a abrir después del conflicto. Por favor, enfóquese en lo que viene después del conflicto, porque después del conflicto a Daniel lo que le abrieron fue una dimensión celestial que antes él no había visto. ¿Quiere usted ver la dimensión celestial? ¿Está listo para entrar en el conflicto y entenderlo? Y entender el por qué y entender el para qué. Ahora dice esta escritura, dice acá,
En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Quiero hacerle referencia a esto. Si usted quiere aprender a ver como el cielo ve, usted no puede tener sus ojos aquí abajo. Dice que alcé mis ojos. Es hora de que usted y yo alcemos los ojos. Usted no puede estar viendo en esta dimensión. Usted no puede estar viendo el segundo cielo. Ay, es que tuve un sueño y vi que los ejércitos del enemigo venían y los rodeaban. Los vi destruidos. Eso es lo que ve el segundo cielo. Pero lo que el tercer cielo está viendo es lo que va a enviar, es lo que va a mandar. Porque Dios no te ve como el diablo te ve. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Qué visión va a tener usted? La que está siendo soltada desde el segundo cielo, aún por gente que ora, aún por gente que ayuna, aún por gente que se mueve en esa dimensión de segundo cielo. O va a ser como un Eliseo, va a ser como un Elías, va a ser como un Daniel, que puede entrar a ver más allá de donde está el conflicto. Porque si Dios metió a Daniel en este ayuno, no era para que con el ayuno se movieran los ángeles. Ya había una batalla. ¿Sabe lo que tenía que abrirse? Los ojos de Daniel, para que pudiera ver. A veces tenemos velos en nuestros ojos que no nos permiten ver lo que el cielo quiere que veamos. El problema no es de Dios, el problema es nuestra visión. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es? ¿Hacia dónde estamos viendo? ¿Saben? Los momentos en mi vida de mayor conflicto, yo he tenido las mayores bendiciones. En los momentos de mayor traición fue cuando Dios me dio 3 autos del año y 2 casas. Así que cada vez que hay traición, ¿sabe lo que hago yo? Yo no veo el conflicto. Usted no sabe la alegría y el gozo que a mí me da. Porque yo no dependo de lo que se mueve en esta dimensión. Yo dependo de lo que se mueve en la dimensión del reino de mi Padre. Y muchas veces va a tener que pasarnos lo que dice el libro de Daniel. Y ya vamos a ir para allá. Dice, cuando él está viendo, cuando él alza sus ojos, ve la visión. Dice, verso 7, lo tienen los que tengan Daniel capítulo 10, verso 7, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. El proceso de alguien que ve desde el tercer cielo es que usted tiene que entender que los que están a su lado no van a ver como usted, porque no todos quieren pagar el precio de ver desde allá arriba. No todos quieren ver lo que Dios está viendo. Es más fácil ver desde el segundo cielo lo que el diablo está diciendo. Es mucho más fácil decir, ese ministerio se acaba. Es mucho más fácil decir, esa gente hasta aquí llegó. Es mucho más fácil decir, esto no prospera. ¿Sabe? Cuando Dios lo que está viendo es lo que viene por delante. Dice la escritura, no vieron la visión que Daniel estaba viendo. ¿Le ha pasado a alguien aquí cuando ha tenido una visión del cielo, que la gente que está a su lado lo deja solo? ¿Sabe? Eso le pasó. Yo me imagino a Moisés en Sinaí. Wow, te puedes imaginar 40 días, 40 noches hablando tú a tú con el Creador. Tú a tú habló con Dios. Dios le dio toda la instrucción. Dios le bajó los códigos. Dios le bajó los diseños. Y Moisés, yo me lo imagino, viene feliz y contento porque ahora traía el diseño. Dios le había dicho, vas a edificar el tabernáculo, vas a usar quienes van a venir, vas a tener artistas que te van a ayudar, van a hacer las telas, los trajes para los levitas. O sea, Dios le da el diseño de todo, le dice cómo va a ser el tabernáculo. Y yo me imagino que Moisés, con el corazón pastoral que tenía, venía diciendo,
Ay, sí, y a fulanito lo voy a poner en esto. Y a menganito por allá lo voy a usar para esto. Sí, sí, yo he visto el don, he visto el talento, wow, he visto el potencial. Sorpresa, cuando Moisés baja, pensando en los que lo van a ayudar a cumplir la visión, los encuentra a esos mismos bailando alrededor del becerro de oro. Entienda, todo el que es llamado a subir un monte, a tener una visión de Dios, lo que le va a pasar es que lo van a dejar solo hasta que no estén las personas apropiadas que Dios va a usar, que tienen el espíritu correcto, que tienen la visión correcta y que están calibrados con el tercer cielo, no con el segundo. Y mucho menos con la realidad natural. A esos que les dicen locos, porque no son carnales, porque no ven las cosas naturales, sino ven las cosas del espíritu. Entonces, me imagino, Moisés tuvo una gran decepción. Probablemente muchos de los que estaban ahí, como le dije, él los había imaginado trabajando con él, ahora estaban quemados, fulminados, muertos. Él se aísla, se mete allá en un rinconcito, se hace un tabernáculo. Yo le llamo a ese tabernáculo el tabernáculo de mientras tanto, porque es el que nos hacemos muchas veces cuando no nos funcionó la primera vez lo que Dios nos dijo. Entonces nos hacemos un tabernáculo que no es la visión original, es algo mientras tanto. Y Moisés se mete en ese tabernáculo y ahí hablaba con Dios, y ahí Dios se le aparecía, y ahí veía al Señor, y ahí la gloria de Dios estaba. Solo había un problema, no era lo que Dios le había hablado, porque usted puede estar en el tabernáculo de mientras tanto hasta que Dios dice: vuelve a subir el monte, porque te voy a restaurar los diseños originales. Solo que esta vez, cuando bajes, lo primero que vas a tener lista es el arca. No te dejes las tablas en tu mano, porque si te las dejas en la mano, vas a correr el riesgo que corriste la primera vez, las vas a dañar. Moisés quebró las tablas que no eran de él. Esas tablas eran hechas en el cielo, escritas por la mano de Dios, pero no había arca construida todavía. Por eso él viene y quiebra las tablas. Dios nunca le dijo que lo hiciera. ¿Cuántas veces hemos quebrado el diseño porque las cosas no funcionaron? ¿Cuántas veces la gente nos provoca a querer romper las tablas que nos fueron dadas en el monte de Dios? Dios le dice: Moisés, vuelve a subir el monte, déjame este tabernáculo porque funciona, aquí hablamos, aquí mi presencia viene, pero ¿sabes qué? No es lo que yo te hablé, y yo no te voy a dejar toda la vida en lo que yo no te he dicho. Eso te funciona mientras te secas las lágrimas, pero ya basta. Has llorado mucho, te has lamentado mucho, sal del tabernáculo de mientras tanto, vuelve a subir la montaña, pero súbela ahora con tablas, porque yo no te mandé a que me quebraras lo original. Y a Moisés le toca volver a subir la montaña, un anciano, nada más. El calor que está haciendo aquí, piensa en Sinaí, en Egipto, desierto, 50 grados de temperatura, y ahí va el viejito con las dos tablas para arriba. ¿Usted cree que eso fue fácil? Cuando le rompemos los diseños a Dios, nos va a costar restaurarlos, pero los vamos a restaurar con su presencia. Cuando Él llega allá arriba, Él desciende, viene con las tablas, pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Cuando Él pasa ese proceso y vuelve a bajar la montaña, lo impresionante es que ahora estaban Bezalel y Aholiab, que fueron los artistas que le ayudaron a llevar a cabo el diseño que Dios tenía. ¿Sabe una cosa? Yo he visto algo en Dios, y es que muchas veces la gente con la cual nosotros pensamos que Dios va a llevar a cabo las cosas son las que tapan a los Bezalel y a los Aholiab que están escondidos, porque es con Bezalel y Aholiab con quien Dios va a llevar a cabo lo que Él ha dicho que llevará a cabo. Entonces mira, dice acá, vuelvo a Daniel, dice: yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo. ¿Por qué no la vieron? Porque usted no puede culpar a los demás que no vean lo que usted está viendo, lo que el profeta o los profetas de una casa pueden ver. No podemos culpar a los demás que no lo vean por una razón, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de apertura y de entendimiento. Solo el que está alineado puede ver la misma visión. Ahora dice
Quedé pues yo solo. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Porque te pasa, te dejan solo y después te quedas sin fuerzas. Hello, ¿le pasó a alguien? ¿Se quedó alguien sin fuerzas? Felicidades, usted está en un proceso. Está en un proceso. En el proceso que yo le voy a explicar en lo que va a terminar el proceso, porque cuando estaba sentada ahí el Señor me dijo, en esto termina el proceso. Ahora dice, cuando vemos la visión de Dios, imagínate, el cielo abierto, wow, la visión de lo que vendrá, wow. Dice que Daniel quedó sin fuerza, quedó agotado. Dice, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Escuche esto. Porque del estado de postración, a través de la voz de Dios, vas a poder ponerte sobre tus pies. Algo quiere enseñarte Dios, no es con tu fuerza, sino con la mía. Algo tiene que enseñarnos Dios, porque créame, las cosas que nos suceden no nos pasan por nada. Y si los procesos se repiten es porque no aprendimos la lección la vez pasada. No depende de tu fuerza, depende de la fuerza de Él. No es tu estrategia, es la estrategia de Él. No es tu forma humana, son las formas del Espíritu Santo. Él me dijo hace un tiempo, me dijo esto: levantaré a los Zorobabel. Y los Zorobabel son los que han sido sacados de Babilonia. Eso significa Zorobabel, el expulsado de Babilonia, el que está fuera de un sistema, el que no camina bajo sistema de hombre, sino bajo la revelación del reino de los cielos. Dice, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, wow. Mira, no dice ni siquiera desde que te dispusiste a ayunar, desde que te dispusiste a orar. No, desde el día que te dispusiste a entender. Le pregunto, ¿cuántos están dispuestos a entender lo que está sucediendo? ¿Cuántos quieren entender? Yo quiero ser entendida, porque la escritura dice, los entendidos resplandecerán a perpetua eternidad como las estrellas del firmamento. Yo quiero tener esa gloria, yo quiero tener ese entendimiento. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El Espíritu Santo le ha estado hablando a mi esposo ya durante varios días y le ha estado diciendo que debemos de hacer oración de interferencia. ¿Qué era lo que estaba impidiendo que llegara la respuesta de Dios? La interferencia del diablo. Yo quiero decirle algo. Dios va a provocar un sacudimiento en las esferas espirituales para remover todo lo que está deteniendo que llegue lo que tiene que llegar, porque desde el momento que te dispones a entender, la respuesta es enviada. No has abierto la boca cuando ya la respuesta ha sido enviada. Lo que tienes que aprender es a quitar la restricción que el diablo suelta. Lo que tenemos que aprender, iglesia, es a remover los obstáculos del diablo. Lo que tú y yo tenemos que aprender es que tenemos una legalidad. Yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo me ministró profundamente estos días con esta palabra. Y me dijo esto, hija, para que tú tengas legalidad sobre principados y potestades para despojarlos, porque la época en la que estamos entrando es para despojar al diablo. Nada de que me va a despojar a mí. Dios en este tiempo levantará hombres y mujeres con la autoridad para despojar las tinieblas. Pero escúcheme esto, porque no cualquiera tiene legalidad.
Mucha gente evangélica no conoce lo que es la legalidad espiritual. Dios me estuvo hablando, el profeta Joel Acosta en Ecuador soltó una palabra, y desde el día que soltó esa palabra, a mí el Espíritu Santo empezó a revolucionarme. Él dijo esto: unos llevan la cruz y otros llevan la soga. Tú eliges de cuáles son, de cuál eres. Y desde ese día el Espíritu Santo empezó a hablarme, y en esta semana el Señor me dijo esto: los hijos entregarán a la muerte a los padres, y hermanos contra hermanos, los hermanos entregarán a los hermanos. Y me dijo: entregar es lo que Judas hizo conmigo. Y no se puede entregar a alguien del cual yo no tenga conocimiento de alguna cosa de esa persona. Ustedes, no sé si me estoy dando a entender. Yo conozco, voy a poner un ejemplo. Puedo conocer la debilidad de Paulina. Puedo decir: uy, conozco esa debilidad, pero yo escojo con ella si voy a la cruz o llevo la soga. Y esa es la prueba que muchos no pasan, porque deciden entregar al hermano. Vi tu debilidad, vi lo malo, entonces te voy a desnudar, te voy a vender, te voy a entregar. Eso es lo que muchos hacen en este tiempo. Entonces, hijos entregan a los padres a la muerte. Pero escúcheme lo que Dios me habló. Me dijo: cuando hijos entregan a los padres a la muerte, es porque a los padres o los padres necesitan entrar en una nueva dimensión a través de ese conflicto. Y me llevó a Colosenses 2:15, donde dice que Jesús en la cruz, no en otra cosa, ni siquiera en su resurrección, en la cruz despojó a principados y a potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Yo no sé si me estoy dando a entender. Cuando usted es entregado, lo llevan a la cruz para que se muera, pero cuando usted se muere en la cruz, después de haber sido entregado, Dios le da legalidad y autoridad para despojar principados y potestades. Judas y Jesús se murieron el mismo día. Jesús cargó el pecado de todos, vivió unas angustias terribles, un dolor espantoso, porque eso es lo que se vive en la cruz. Pero yo quiero decirle algo: Judas probablemente también estaba bajo una opresión, estaba bajo dolor, estaba bajo angustia, estaba bajo aflicción, y por eso terminó matándose. Pero esa muerte, para lo único que le sirvió fue para partirse en dos y desparramar sus entrañas. Y Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Hay gente que desparrama lo que está en sus entrañas, porque lo que llevan es la soga en la que mueren. Dios me estuvo hablando eso y yo decía: Dios mío, esto está violento, esto está fuerte. ¿Cuánta gente dije hoy en día la soga? Hoy yo quiero decirle a los que se encuentran en este lugar y a los que nos están viendo el llamado del Espíritu Santo, porque déjeme decirle, en la cima de la montaña no hay espacio para mucha gente. En la cima de la montaña, y yo quiero gente que camine conmigo, pero que sea gente de cima de montaña, gente que renuncia a llevar la soga de la traición para poder llevar la cruz donde van a morir. Porque ¿sabe dónde se sabe quién es usted? Cuando le viene el día del conflicto, y usted en el conflicto no llora, sino que en el conflicto sale con un poderoso botín de guerra. Entonces entendí por qué el Señor me llevó al centro del mundo hace 2 semanas y me dijo esto: siembra 14 árboles, planta 14 árboles. Y yo dije: Señor, era la fiesta de las generaciones,
la fiesta de los árboles, lo que se conoce como el año nuevo de los árboles en el calendario profético. Y yo le dije, Señor, 14 árboles, ya ni le pregunto por qué. Cuando llegamos al lugar donde se iba a hacer el acto profético, el día anterior el ejército había arrancado todos los árboles secos y viejos. Y el Señor me habló esto y me dijo, porque todo árbol que no da fruto tiene que ser arrancado, porque de lo contrario termina inutilizando la tierra. Yo no quiero gente plantada que no da fruto a mi lado, porque me inutiliza la tierra donde yo estoy. Yo quiero que Dios traiga generaciones nuevas que produzcan fruto, y fruto en abundancia. Y cuando digo fruto, me refiero a lo que dice la Escritura: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que me falta mucho, y templanza, que tengo bastante. Mansedumbre para Dios sí la tengo, para muchas cosas no. Pero sabes, y el Señor me dice, planta esos 14 árboles. Me llevan al lugar donde se iba a hacer el acto profético. No me voy a ir en detalles porque como estoy conectada no me gusta dar mucho detalle de esto. Pero cuando entramos en el lugar, me sorprendí tanto porque era una bóveda donde fuimos primero. Y me encuentro 14 soldados. Yo no sabía que eso estaba ahí. No tenía ni media idea. 14 soldados que representaban los diferentes uniformes que se usaron durante las guerras de la independencia. 14. Una, esto a que día antes están sacando todos los árboles secos. Y Dios me dice, planta 14 árboles nuevos, sin saber nada. Y el Señor me dice, ahora profetiza y decreta que se termina esta temporada. Y me lleva el Señor a donde están las imágenes de los libertadores, entre comillas, de América, todos masones. Y me dice, ahora arráncale sus galardones, quítale sus galardones. Yo no sabía nada de lo que el Padre me iba a enseñar después, de lo que se logra en la cruz, después de que te entregan, te traicionan, después de que Judas se levanta y vienes y te entrega la cruz. Yo no sabía que eso me da legalidad para quitarle galardones al diablo. Yo no sabía que eso me da autoridad para sacarle al enemigo galardones con los que él fue posicionado. Entonces fue tremendo porque empecé a decretarle acá a las figuras estas, les dije, ahora establezco Colosenses 2, 14 y 15. Despojados de sus galardones como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo sorprendente? Que al terminar toda la ceremonia, un coronel del ejército vino y me entregó su insignia, su galardón. Yo entendí la señal profética. ¿Tú sabes lo que es que un coronel venga y se quite su insignia de coronel, de oro, y me la entregue? Yo supe lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar. Algo estaba siendo derribado, pero no solo eso, era la luna roja. ¿Cuántos recuerdan eso? Cuando me llevan a otra bóveda, me toma el Espíritu Santo y me dice, profetiza que se rompe la falsa paternidad de la masonería sobre América. Y ahí estaba la figura de Simón Bolívar y José de San Martín. Y yo estoy orando y de repente el Señor me abre los ojos. Yo no lo había visto, era una gran pintura, un gran mural en ese lugar, con una enorme luna roja detrás de ellos. Y ese día era el día de la luna roja exactamente. Y el Señor me dice, quebranta ahora el ciclo que se abrió en luna roja, quiébralo en esta hora, porque no es que vendrá destrucción contra el hombre, nada más viene destrucción contra las obras de las tinieblas en América. Y yo empecé a declarar, porque sabe, siempre que se dice luna roja empieza
empiezan a soltarse catástrofes. Yo profetizo en el nombre de Jesús en este lugar, como lo hice en ese lugar ese día, que se sueltan catástrofes, sí, pero contra el reino de las tinieblas, contra brujos, contra hechiceros, contra los que han estado trabajando aún a través de las redes sociales. Cada vez que mi esposo ha salido en redes sociales anunciando un mensaje y han hecho hechicería, oraciones contrarias, catástrofe se suelta sobre el reino de las tinieblas en el nombre de Yeshua. Así lo establezco ahora. Yo entendí. Ay, ¿sabe lo más maravilloso? Esta semana nos estamos pasando de casa, pero el Señor me dijo: no te cambias de casa, te cambias de casa. Usted sabe, ¿no? Esos trabalenguas que Dios le habla a usted, que usted no entiende lo que le está diciendo. Le dije: ¿cómo así que no me cambio de casa? Me cambio de casa. Señor, dame la interpretación. Me dijo: te cambias, no te cambias de casa, te cambias de casa. Y me dice: ¿qué es lo que ha pasado en esta casa donde estás? Y me dice: aquí han fallado todas las cosas que tienen que ver con agua. Tenemos un estanque enorme supuestamente para cría de peces. Problemas con el estanque, problemas con la piscina. Un verano y medio, la piscina dañada. Problemas con las tuberías. Problemas con todo lo que tiene que ver con aguas. Y me dice: Señor, te cambias de la casa del bloqueo de aguas a la casa de la abundancia de aguas. Después usted va a ver fotos de mi casa nueva. Lo primero que lo recibe es una piscina enorme, preciosa, funcionando. Toda la grifería es nueva. Y el que está pensando: eso es con los diezmos de nosotros. Yo no dependo de los diezmos de nadie, yo dependo del Dios que hizo el cielo y la tierra. Mi familia no come por otra cosa que no sea por la mano de Dios que nos sustenta. Es Él el que nos sustenta, es Él el que provee, es Él el que abre los cielos. Jamás le quite la gloria a Dios. Usted que me está viendo en redes sociales: ay, el pastor tiene esto por mis diezmos. Jamás le quite la gloria a Dios, porque si es alguien que le sirve a Dios, si ama a Dios, si esa persona busca de Dios, si es un adorador en espíritu y en verdad, jamás será por tu dinero, será por la mano del Dios que hizo el cielo y la tierra. No le quites la gloria al Señor, que es el proveedor de aquellos que Él llama. Él es el proveedor. Ayer cuando llegamos, yo no lo había visto, pero Germán estaciona el auto para abrir el portón. Sorpresa, el hidrante de toda la sección del condominio en el portón de la casa. Usted sabe que hidrante, si me doy a entender, es donde está esto que pueden usar los bomberos en caso de incendio, donde se conectan las mangueras. Mi casa tiene la provisión para apagar cualquier incendio. Usted está entendiendo, yo no sé, pero es que a mí Dios me ha dado la habilidad de interpretar señales. Yo veo a Dios aún en los pequeños caminos, en las pequeñas cosas. He aprendido a reconocerle a Él y solo a Él. Ahora seguimos con Daniel. Perdón. Después de plantar los 14 árboles, hacer los decretos, 2 horas después, puede preguntar a los que estaban ahí. Se soltó una revolución en Quito. Y no natural, no espiritual, natural. Yo empecé a decretar que sacaba de los lugares celestiales, con la autoridad que me había sido conferida en Cristo, sacaba a los usurpadores ilegítimos, y empezaron a destituir gente de gobierno 2 horas después. 2 horas después. El miércoles siguiente, uno de los presidentes, no voy a decir cuál porque, mandó a pedir que le devolvieran los huesos de uno de los próceres de la patria y lo sacaran de Ecuador. El miércoles.
uno de los presidentes de Sudamérica, pidió: devuelvan los huesos de fulanito de tal, sáquenlos de Ecuador. Yo creo que le dimos un golpe, pero de esos buenos. Y sé que se van a seguir manifestando cosas. Yo ahora entiendo la autoridad que tenemos. ¿Cuántos han sido crucificados? Es más, ¿cuántos han sido vendidos? Como José. Es que cuando te vende otro, cuando alguien te vende, eso es maravilloso, porque te meten en la casa de Faraón, donde terminarás siendo el segundo al mando y gobernando sobre todas las cosas, para que después esos que te vendieron tengan para comer ellos y aún sus hijos y los hijos de sus hijos. Y dígame usted si eso no es maravilloso. Cada vez que hay un Judas, cada vez que hay hermanos de José, lo único que hacen es promocionarnos en el lugar donde Dios nos quiere posicionar. ¿Sabe? Es maravilloso porque Dios te abre puertas. Dentro de poco le enviaré mis fotos, quizás 2 meses más, cuando estemos muy probablemente en Arabia Saudita. Selfie. Porque son invitaciones y puertas que se abren, que estuvieron cerradas en otro tiempo. Porque las puertas no se abren cuando no es el tiempo, porque todavía no había sido vendido en esta nueva etapa. Y Dios necesita que alguien te venda. Dios necesita que alguien te crucifique. Dios necesita que alguien te traicione para ponerte en la cruz y que te duela, que sufras. ¡Qué bueno! Pero mira desde el tercer cielo como Jesús vio. Él no estaba viendo su dolor ni la traición. No. Él no estaba viendo eso. Él estaba viendo la salvación de millones, de millones, de millones. Aprende a ver lo que el cielo ve desde la cruz. No veas. No te llenes de dolor. Perdona. Bendice a los que te hacen mal, porque son los mejores promotores que puedes tener. Y no lo digo de labios para afuera, lo digo de todo corazón. Yo bendigo la gente que ha traicionado. Yo bendigo la gente que ha hablado mal. Yo bendigo a los que han dicho: ese ministerio tiene que morirse. ¿Sabe por qué? Porque están atentando contra el Dios que nos llamó. Y si Dios a mí no me llamó, entonces no pasará nada. Pero si el Dios de los cielos me llamó, si el Dios de los cielos me comisionó, si el Dios de los cielos me ungió, que lo que pase sea algo extraordinario. Si no me llamó, no pasará nada. Como lo dijo Moisés ante Coré: si Dios no nos llamó, mueran estos como mueren normalmente todos los humanos. Ay, pero si Dios nos llamó, que abra la tierra su boca y se los trague con sus bienes y con toda su casa. Y dice la escritura que se abrió la tierra y descendieron vivitos al Seol. ¿Sabe qué cosa más impresionante? Mientras hay gente que es como Elías, que sube al cielo en carruaje de fuego, hay otros como Coré que descienden al Seol de la misma manera, vivos. Todo depende de la actitud. Y siendo levitas y siendo gente llamada, pero terminan en lo más bajo a causa de lo que tienen en su corazón. Seguimos con Daniel. Dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, sí. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y le dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza.
Cualquiera diría que con la visión de Dios, aleluya. Yo no sé cuántos de los que hemos tenido una visión de Dios, no me refiero a una visión de ver algo, me refiero a una visión de vida, de proyecto, de llevar a cabo una visión. A mí Dios me dio la visión de levantar un ejército en las naciones de la tierra. Dios me dio la visión de levantar centros de entrenamiento. Dios me dio la visión de levantar gente que conozca lo que es la guerra espiritual, entrenamiento, capacitación. Esa es la visión que Dios me entregó. Para eso yo tengo que desarrollar mis objetivos, tengo que cumplir metas, tengo que enfocarme en lo que Dios ha hablado. Por eso no me importa lo que alguien pueda decir, no me interesa lo que el diablo diga, lo que la gente diga, porque yo ya escuché la visión de Dios. Me sobrevinieron dolores, sí, y muchos. Me quedé sin fuerzas, sí, y muchas veces. Pero quiero decirle algo, me pasó también lo que le pasó a Daniel. La mano del Señor vino sobre mí y entonces pude ponerme sobre mis pies, porque tuve que entender que no dependía de mí, sino de aquel que me estaba poniendo la visión en mi espíritu. Ahora dice acá, porque cuando tú tienes visión aquí en la tierra, lo que le pasó a Daniel fue que hubo una convulsión en el mundo espiritual. El diablo no se asusta. Le voy a decir así, el diablo jamás se asusta con Judas. Se asusta con Jesús. ¿Por qué? Porque Judas simplemente era amigo. Dice que entró en él porque le abrió la puerta. Mira, dice acá, verso 17: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y hablé. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. En los días de Daniel se ganó un combate. Fue contra el príncipe de Persia. Y usted sabe lo que sucedió. Gracias a haber librado esa batalla en el mundo espiritual, vino Ciro de Persia a hacer la devolución de todo lo que Nabucodonosor había robado. Eso fue en los días de Daniel, pero dice que vino el príncipe de Grecia. Hay una generación que será levantada en este tiempo en las naciones de la tierra. Esa generación tiene la asignación de Dios de ir contra los poderes de Grecia. Usted tiene que entender que aún nosotros, estando en este lugar, hemos estado peleando contra el sistema de Grecia. Estamos cerca, sí, alineados con la calle Grecia. Estamos batallando en un lugar donde lo que opera es el espíritu de Grecia. Pero la escritura dice que son los hijos de Sión, que es Judá y que es Efraín, a los que Dios va a tomar como su arco y su flecha para ir contra los poderes de Grecia en este tiempo. Y cierra el ángel del Señor diciéndole a Daniel: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y eso fue lo que el Señor me dijo cuando me senté ahí. Después de que el conflicto se aclara, cuando el conflicto viene, aunque sea grande, a causa de que mi palabra es verdadera, mas tú tienes entendimiento en la palabra y comprensión en la visión, lo que se te va a abrir es el libro de la verdad en tu vida. ¿Sabe? A Daniel le fue hablado el libro de la verdad. Los sellos del libro de la verdad fueron quitados para él. Recuerde esto: los libros de la antigüedad no eran como los nuestros. Los libros de la antigüedad
eran rollos y los rollos tenían sellos. Yo quiero declarar sobre su vida, sobre mi vida, sobre los que nos están viendo, que en este tiempo Dios va a remover sellos del libro de la verdad para aquellos que han estado alineados con Dios, para aquellos que han estado caminando como el Padre lo ha determinado. Aunque te hayas quedado solo, es más, le voy a decir algo, hay muchos ministros que en esta temporada han pasado diferentes procesos de traición. Fue una temporada de ataque, fue una temporada de lucha, solo para llevarte a algo, llevarte a la muerte, para que en la muerte, en la cruz, puedas tener autoridad y legalidad. Ayer el Espíritu Santo me dijo esto: no solamente es que mueras, sino cómo te mueres, porque no basta morirte. Depende de cómo te mueres. Hay muchos que se mueren en la cruz y otros más que se mueren con la soga. La gente que muere en la cruz, le van a abrir los libros de la revelación, los libros de la verdad. Los sellos les serán quitados para llevarte a dimensiones mayores de revelación. A veces hay gente que me dice: yo quiero tener la revelación que usted tiene. Yo le digo: ¿quiere pasar por donde yo pasé? Porque sé que todo es por gracia, pero se paga un precio. Y el precio es estar yendo a la cruz. No juzgue lo que usted ve delante. Usted no sabe el trato de corazón a corazón y de espíritu a espíritu. Nunca juzgue lo que no sabe. Nunca juzgue antes de tiempo las cosas. Porque quien juzga se pone en la posición de Dios. Quien juzga se sienta en el trono de la justicia a decirle a Dios: no me parece lo que tú estás haciendo. Yo me pregunto cuánta gente está hoy sentada en el trono de Dios, juzgando a su hermano, juzgando a la gente. Yo quiero ser como Daniel, que aunque me quede sola, pero con visión celestial. Y usted dirá: pero ¿cómo va a alcanzar la visión simple como Daniel? ¿Qué estamos leyendo hoy? ¿Desapareció Daniel? ¿Cuántos años han pasado? Miles. Y seguimos hablando del profeta Daniel. Y nos sigue enseñando lo que Dios le habló a él. Quiero ser de los que marcan una generación. Quiero ser de aquellos que tienen no solamente un mensaje que decir, sino que su vida es un mensaje. Marcar generaciones para la gloria de Dios en este tiempo. Creo que el Espíritu Santo va a hacer cosas tremendas. Creo que el Espíritu de Dios quiere hacer cosas mayores, pero sabe, Él lo que más quiere son corazones íntegros. Gente que camine en principios. Gente que sepa cómo caminar en el camino del reino de los cielos. Le pregunto, ya para cerrar, ¿qué quiere usted en el conflicto que va a hacer? ¿Llevar la cruz o llevar la soga? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas llevamos la soga, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí alguna vez fueron bocones? Se lo pregunto así a todos. Los que me conocen ya saben que hablo así. ¿Cuántos fueron bocones? ¿Cuántos hablaron mal del hermano? ¿Cuántos juzgaron? ¿Cuántos vendieron? ¿Cuántos entregaron? Deja de llevar la soga en tu vida, porque por eso tu vida, lo que está a tu alrededor, se ha convertido en campo de sangre, y eso es iniquidad. No puedes estar entregando, porque será caminar en iniquidad, campo de sangre. Que la ganancia que tienes por haber entregado, como Judas dice que entregó a su maestro al que le enseñaba, lo entregó. Con eso se adquirió un campo de sangre, un campo de iniquidad, porque ahí Judas fue derramado. Yo quiero ser como Daniel. Quiero llevar la visión del cielo, no la mía, no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, lo que Él me habló, lo que Él me dijo. Aunque los demás no vean la visión, lo importante es que yo ya la vi.
Y con muchos o con pocos, quiero caminar con entendidos. Quizás no con miles, porque sé, como se lo dije hace un rato, a la cumbre de la montaña, en la cumbre de la montaña, los que hemos subido montes sabemos que no cabe mucha gente. Y entre la montaña, sea más alta, menos gente cabe. Por eso Jesús estuvo ahí con pocas personas. ¿Qué quiere usted? Esto es un mensaje, no es motivacional, es confrontativo. ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quiere usted tener autoridad para despojar como Daniel? Porque Daniel, en su entendimiento y a través de haber entendido, el ángel vino y empezó a conmocionar los cielos. Daniel no tenía el nombre de Yeshua, Daniel no tenía la sangre del Señor. Sin embargo, a través de lo que él se humilló, se sometió, Dios lo pudo usar para confrontar algo poderoso en el mundo espiritual. ¿Me doy a entender? ¿A dónde está usted hoy? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar un momento. Yo quiero que usted le dé gracias al Espíritu Santo. Dele gracias por su proceso, dele gracias. Si alguien lo entregó a la muerte, ay, por amor a Dios, bendiga a esa gente, bendígalos así, ¡mua! Lindos, preciosos, los amo. Cada cual tendrá, ni siquiera me toca a mí juzgar eso. No es mi problema, es problema de Dios. Eso sí, lo que el Señor me diga que decrete, eso lo haré. ¿Puede usted bendecir al que lo mandó a la cruz? Usted ahora está viendo desde el tercer cielo. ¿Puede ver a sus enemigos desde el tercer cielo? ¿Qué pasa si no lo venden? No le hubieran dado legalidad, no tendría autoridad para despojar al diablo. Para mí fue tan evidente. ¿Sabe? Estaba en Barcelona y le dije al Padre: Señor, quiero que me conectes con gente de esa que nadie quiere, de esa gente, tú sabes, a la que la iglesia evangélica le tiene miedo, gente del New Age, de la nueva era. Y dije, yo quiero. Y Dios nos ha estado conectando para llevarles el reino. ¿Y sabe qué? Tienen más principios y están más conectados y con más facilidad reciben al Señor que muchos que tienen 40 años sentados en la banca de una iglesia. Ya se hicieron parte de la banca y están así de muertos como banca por la religión. Y gente hambrienta, por eso se fueron para esos sistemas. 3 semanas, 4 semanas de estar en contacto con gente así y que están en niveles altos de la sociedad. Dios abre puertas. Dios nos está entregando llaves. Dios nos está entregando llaves. Yo prefiero uno de esos que 20 chismosos murmuradores que se viven viendo sueños y visiones del segundo cielo. Prefiero uno de esos, porque a través de ese podría alcanzar a muchos. Padre, bendigo tu nombre y te doy gracias. Gracias por cada vez en mi vida yo te honro, porque cada vez que me pasaste por un conflicto grande, cada vez que lo entendí, agradecí, bendije a los que me hicieron daño, Señor. Tú me bendijiste, Señor. Me entregaste cosas nuevas, abriste puertas nuevas. Cada vez que alguien me vendió, porque conocía algo mío, porque tal vez le abrí mi corazón o le abrí la puerta de mi casa y me traicionaron. Pero papá, qué lindo, no la traición, sino el saber que era necesario ser entregado para poder llegar
a donde tú nos tienes. Son las matemáticas de tu reino y yo te alabo por eso. Muchas gracias, gracias, gracias. Puedes dar gracias. Tú no sabes la sanidad que se hace en el corazón cuando entiendes el por qué y el para qué. Yo agradezco. Usted que nos ve a través de Facebook, sabe, agradezca a Dios. No se quede con rencor, con tristeza. No haga como Moisés de irse y encerrarse allá en un tabernáculo de mientras tanto. No haga eso. No permitas que la gente te decepcione. No te hagas el tabernáculo de la decepción. Enfócate en la visión, que fue lo que Dios te dijo. Es tiempo de volver a restaurar los diseños originales. Es tiempo de volver a tener los planos originales, porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Pero recuerda, antes de que la gloria mayor venga, la primera casa tiene que ser acabada, tiene que ser destruida, arrasada. Sí, será arrasado todo lo primero, pero para levantar una gloria mayor en la segunda casa, porque la gloria postrera no viene sobre lo primero, viene sobre lo segundo. Prepárate, porque viene un tiempo sobre lo segundo. Lo segundo, vendrá el Señor con poder a visitar lo segundo. Lo segundo traerá la gloria de Dios. Lo segundo será visitado por el Espíritu Santo de una manera poderosa. Les bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima.